Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Eye in the Sky. En este video voy a hablar acerca de las pruebas arqueológicas que destruyeron la cronología de la Biblia. A comienzos del siglo XIX muchos pensadores y académicos aún creían en la validez de una cronología bíblica que fue elaborada a partir de la propuesta en el siglo XVII por el pastor irlandés James Axe. Esa vieja cronología bíblica afirmaba que la creación ocurrió en el año 4125 a.C., que luego, 1656 años más adelante después de las primeras 10 generaciones, ocurrió el diluvio universal en los tiempos de Noé, hacia el año 2469 a.C., que posteriormente, después de otras 10 generaciones, ocurrió el nacimiento del patriarca Abraham, hacia el año 2117 a.C., que 290 años más tarde, el patriarca Jacob con sus hijos de las 12 tribus de Israel, abandonaron sus tierras y llegaron a vivir a Egipto hacia el año 1827 a.C., que a continuación, y luego de la muerte del visir José, los israelitas sufrieron la opresión de los faraones egipcios durante 400 o 430 años, hasta que decidieron seguir a Moisés hacia la tierra prometida en Canaán, lo que ubica la ocurrencia del éxodo entre el año 1356 y el año 1326 a.C., que luego vino un periodo de 480 años, durante el cual las 12 tribus de Israel vagaron por el desierto, conquistaron las tierras de Canaán, se asentaron en esa región, rechazaron las agresiones y hostilidades de los pueblos vecinos mediante la intervención heroica de distintos jueces, se unificaron en una sola monarquía conocida como el Reino de Israel, y tuvieron como sus primeros gobernantes al rey Saúl y al rey David, y luego el rey Salomón en el cuarto año de su reinado emprendió en la capital Jerusalén la construcción del primer templo en honor de Dios, hecho que habría sucedido hacia el año 880 o el 850 a.C., que después de la muerte de Salomón, que reinó por 40 años, el reino de Israel se dividió en dos, quedando en el norte el reino de Israel, con su capital en Samaria, mientras al sur quedó el reino de Yehuda o Judá con su capital en Jerusalén. Que casi un siglo después, desde el norte los reyes del imperio asirio conquistaron y sometieron al reino de Israel, y en el año 720 a.C. el rey Salmanasar V destruyó a Samaria y deportó a sus habitantes como cautivos a varias regiones de Asiria, y de este modo desaparecieron por siempre 10 de las 12 tribus de Israel. Que seguidamente, los reyes caldeos desde Babilonia derrocaron a los reyes de Asiria y adquirieron el poder sobre todos sus dominios, y decidieron expandirse hacia las tierras del sur, hasta convertir al reino de Judá en un territorio vasallo, y en el año 587 a.C. el rey Nabucodonosor II destruyó a Jerusalén y su primer templo, y luego deportó a sus habitantes como cautivos a Babilonia. Que luego el emperador persa Ciro el Grande derrotó y sometió a los reyes caldeos babilónicos, y en el año 538 a.C. decretó la terminación del exilio de los yehudíes o judíos, permitiéndoles retornar desde Babilonia a Jerusalén, pero solo para que gobernaran a Judá como una provincia vasalla al servicio del imperio persa, y allí después los yehudíes comenzaron la construcción del segundo templo. Que en el año 323 a.C., el emperador Alejandro Magno derrotó a los persas y adquirió el poder sobre todos sus dominios, y luego de su muerte, el territorio de Judá o Judea hasta el año 164 a.C. permaneció sometido al poder de diferentes reyes helénicos, primero ante el poder de los faraones ptolomeos de Egipto, y después ante el poder de los reyes seleucidas de Siria. Que a continuación Judá o Judea solo gozó de independencia durante el siguiente siglo, en el que perduró la revuelta, la agitación militar y el gobierno rebelde que lideraron e implantaron los judíos macabeos y luego los asmoneos contra el poder de los gobernadores sirios. Que luego desde el año 63 a.C., bajo la incontenible marcha de los ejércitos de Pompeyo, Judea pasó a ser una provincia sometida al poder de la República Romana, periodo que es mencionado principalmente en los libros del Nuevo Testamento. Y finalmente, que una primera revuelta de los judíos contra los gobernadores romanos, fue sofocada por los ejércitos romanos en el año 70, culminando con la toma de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Y más tarde, una segunda revuelta de los judíos contra el poder romano, terminó en el año 135 con la destrucción de Jerusalén, y con la expulsión de los judíos por parte de los romanos, de tal forma que los judíos paulatinamente iniciaron la diáspora o dispersión por todo el mundo. Pues bien, a comienzos del siglo XIX se puso de presente que el gran problema para admitir la validez, la precisión y la veracidad de esta cronología bíblica, es que solamente una pequeña parte de los hechos de esa cronología podía ser corroborada objetivamente mediante la consulta de evidencias históricas extrabíblicas. Específicamente, en ese tiempo se podían corroborar con cierto grado de certeza algunos hechos del periodo del post-exilio, pues desde la antigüedad ya se conocían varios documentos procedentes de la civilización griega o de la civilización romana, en los que se menciona o se describe una parte de la historia de Judea cuando estuvo reducida a una provincia vasalla que estaba sometida al poderío de los persas, o de los reyes ptolomeos, o de los reyes seleucidas, o de los emperadores romanos, como se puede observar en distintas inscripciones, en archivos de correspondencia imperial, y en los fragmentos de las obras de algunos historiadores clásicos no judíos como Hecateo de Apera, Polibio, Diodoro de Sicilia, y Manetón.
Pero en lo que se refiere a todos los hechos bíblicos que fueron anteriores a la cautividad de los judíos en Babilonia, no había ninguna certeza de su ocurrencia, porque entre más se retrocedía al remoto pasado, más escaseaban las evidencias extrabíblicas. Es decir, aparte de lo narrado en la Biblia, no se conocían pruebas extrabíblicas para saber objetivamente si era cierto que existió un reino unificado de Israel, o para saber si realmente vivieron los reyes David y Salomón, o para aclarar si Canaán en verdad fue conquistada mediante una campaña militar, o para establecer cuándo ocurrió el éxodo de los israelitas desde Egipto, o para verificar si los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob realmente vivieron, etc. Por fortuna, desde inicios del siglo XIX comenzó a adquirir forma y estatus científico la historiografía, la cual como nueva ciencia social tenía por objeto reconstruir el pasado de la Tierra y de la humanidad, acudiendo a la búsqueda de nuevas fuentes de conocimiento distintas a las narraciones que aparecen en la Biblia y distintas a las doctrinas dogmáticas sobre esa materia impuestas durante siglos por el clero. Pero para que la historiografía lograra consolidarse como una ciencia y alcanzara su meta, fue necesario que primero concurrieran varios avances que sirvieron para brindar pruebas objetivas y extrabíblicas sobre el verdadero pasado de la Tierra y de la humanidad. Así, un primer avance fue el surgimiento de la ciencia de la geología, la cual adquirió importancia a lo largo del siglo XIX desde la publicación de las obras de grandes científicos como James Hutton, o como Charles Lyell, quienes mediante la simple observación y experimentación, calcularon que en la naturaleza matemáticamente se requieren no miles, sino millones de años para que los sedimentos de arenisca que se depositan en el fondo marino formen nuevas rocas o placas, y luego se requieren otros millones de años para que esas rocas afloren a la superficie y se conviertan a su vez en la tierra seca de los continentes, y después se requieren más millones de años para que esa tierra mediante el proceso de erosión por exposición a la lluvia y al viento le dé forma a las llanuras, las colinas, los cañones, las montañas, los valles, etc. En otras palabras, la geología mediante pruebas científicas, comenzó a demostrar que la Tierra era más antigua que la fecha de la creación del universo señalada en el año 4125 a.C. según la cronología bíblica. Un segundo aporte a comienzos del siglo XIX fue el surgimiento de la ciencia de la arqueología, la cual adquirió importancia especialmente desde que se publicaron las obras de renombrados exploradores y naturalistas como William Cannington, William Smith, Jacques Bussy de Perth, Christian Huygens C. Thomsen. Estos investigadores, y muchos otros más, comenzaron a buscar huellas del remoto pasado de la Tierra, de los seres vivos y de la humanidad, para lo cual realizaron excavaciones que se basaron en aplicar los métodos y las técnicas de la geología y de la estratigrafía, es decir, ellos asumieron que en la corteza de la Tierra todo estrato generalmente tiende a depositarse de forma uniforme y horizontal, de tal modo que los estratos más profundos siempre son más antiguos que los estratos más superficiales. Por lo tanto, del mismo modo todos los fósiles, ruinas, artefactos o restos de asentamientos humanos encontrados en los estratos más profundos, siempre son más antiguos que los hallados en los estratos más cercanos a la superficie terrestre. El desarrollo de la arqueología basada en las técnicas de la estratigrafía, durante el siglo XIX permitió descubrir numerosos fósiles de fauna marina y terrestre depositados en estratos que ciertamente se formaron millones de años atrás, lo cual dejaba claro que la aparición de la vida sobre la Tierra se remontaba mucho más allá del año 4125 a.C., año el cual era señalado en la cronología bíblica como el momento en que ocurrió la creación del universo. Pero además, a lo largo del siglo XIX los arqueólogos descubrieron cientos de fósiles de homínidos, puntas y hachas de piedra, restos de rudimentarias herramientas, utensilios, piezas de alfarería, y cimientos o ruinas de casas o de construcciones de las primeras agrupaciones humanas, elementos que se encontraban ubicados en estratos que ciertamente se formaron entre 6.000 años y 1.000.000 de años antes de Cristo, es decir, se comenzó a demostrar que el ser humano ya andaba vagando por ahí, sobre la Tierra, mucho antes del año 4125 a.C., lo cual ponía en duda la cronología bíblica que afirmaba que en ese año también fue creado el primer hombre llamado Adán. Y el tercer gran aporte para el surgimiento y consolidación de la ciencia de la historiografía, ocurrió cuando Napoleón Bonaparte, entre los años 1798 y 1801, invadió las tierras de Siria y Egipto con el propósito de defender y fortalecer las rutas de acceso comercial de Francia hacia el continente asiático. Esa campaña militar napoleónica hasta Egipto también fue acompañada por un equipo de 167 sabios, incluyendo matemáticos, físicos, ingenieros, constructores, naturalistas, médicos, historiadores, dibujantes y traductores, muchos de los cuales se quedaron en Egipto realizando diferentes investigaciones, y hasta el año 1829 ellos publicaron periódicamente sus observaciones en una colosal obra difundida desde Francia, en la que se describía al moderno y al antiguo Egipto como nunca antes se había hecho. Gracias a esa expedición militar y científica a Egipto, fue descubierta la denominada Piedra de Rosetta, la cual fue elaborada hacia el año 196 a.C., y tiene registrado un decreto del faraón Ptolomeo V que fue tallado en su parte superior mediante jeroglíficos egipcios, en su parte intermedia en escritura demótica, y en su parte inferior en griego antiguo.
Desde siempre la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios había sido un gran enigma indescifrable, pero ya que la piedra de Rosetta mostraba un texto de jeroglíficos que además había sido reproducido en demótico y en griego, escrituras estas cuyo significado sí era conocido desde tiempo atrás, entonces fue posible hacer comparaciones para comenzar a descifrar los jeroglíficos egipcios en busca de su verdadero significado. Solamente hasta el año 1822 el políglota francés Jean-François Champollion pudo descifrar el verdadero significado del alfabeto jeroglífico egipcio a partir de estudiar los textos de la piedra de Rosetta, y desde ese momento se abrió para todos los científicos y pensadores del mundo una fuente de conocimiento histórico que por siglos había permanecido cerrada. Por eso desde 1822 comenzaron a adquirir renombre cientos de denominados egiptólogos o expertos en estudios orientales, quienes organizaron numerosas expediciones arqueológicas a Egipto, a las regiones del río Nilo y del norte del Sinaí, y allí comenzaron a realizar excavaciones y a descifrar los jeroglíficos en miles de inscripciones en bóvedas funerarias, en sarcófagos, en templos, en pirámides, en estelas conmemorativas, en cerámicas, en sellos imperiales, en papiros, en libros antiguos, etc., descubriendo así poco a poco el verdadero pasado de la civilización egipcia. Lo más importante de estas expediciones y hallazgos, fue que se descubrió que los antiguos egipcios en las paredes de sus principales templos o tumbas, acostumbraban llevar un registro de las listas de los nombres de todos sus faraones, incluyendo la cantidad de años que gobernaron, los nombres de algunos visires, comandantes, sacerdotes o escribas que sirvieron o se destacaron en la corte real, y hasta mencionaban algunos hechos importantes ocurridos durante sus respectivos reinados, como la construcción de templos, el logro de victorias sobre pueblos enemigos, la organización de expediciones mineras, la celebración de festivales religiosos, etc. Y lo más sorprendente, fue que estos listados de faraones se remontaban aproximadamente hasta el año 3100 a.C., en el que vivió un faraón llamado Menes, quien se encargó de unificar bajo una sola monarquía a las tierras del Alto y del Bajo Egipto, dando así inicio a la primera dinastía egipcia. Ya en el siglo III a.C., el historiador clásico Manetón había afirmado que los antiguos egipcios disponían de una cronología histórica muy detallada que abarcaba casi 3 milenios de historia, cronología que estaba basada en las listas de los nombres de sus faraones. Pero lamentablemente, durante siglos en Occidente no se le dio mucha credibilidad a Manetón, porque su extensa obra sobre la historia de Egipto se perdió con el transcurso del tiempo. Además, su listado de reyes egipcios solo aparece citado como una referencia fragmentaria y con inconsistencias en las obras de otros historiadores posteriores, como Tito Flavio Josefo, o Sexto Julio Africano, o Eusebio de Cesarea. Y adicionalmente, en Occidente el clero mediante sus dogmatismos religiosos se encargó de rechazar y evitar que se difundiera la cronología egipcia de Manetón, que claramente ponía en duda la cronología basada en el texto bíblico. Pero en el siglo XIX los listados de los faraones egipcios hallados en el templo de Amón en Karnak, o en el templo del faraón Seti I en Abidos, o en la lista real de Saqqara, permitieron corroborar que era cierto lo afirmado por Manetón, es decir, que por lo menos desde el año 3100 a.C. ya existía la antigua civilización egipcia. Este descubrimiento del pasado de los antiguos egipcios, incrementó mucho más las dudas sobre la validez histórica de la cronología bíblica, porque ésta afirma que el diluvio universal ocurrió hacia el año 2469 a.C. y borró de la faz de la tierra a todos los seres humanos, exceptuando a Noé y a su parentela que se salvaron dentro del arca. Y además, en Génesis 10 versículo 6, se dice que algunos años después del diluvio, uno de los hijos de Noé, llamado Cam, fue quien procreó a Misraim, que a su vez se convirtió en el padre de todos los egipcios. Por lo tanto, era evidente la falsedad de la cronología y la narración bíblica, ya que las pruebas arqueológicas ahora demostraban que 630 años antes de la fecha del supuesto diluvio universal y de la supuesta existencia de Cam, hijo de Noé, ya vivían los egipcios organizados en torno del río Nilo, y eran gobernados por el faraón Menes, que dio inicio a la primera dinastía de esa antigua civilización. En otras palabras, era evidente que la antigua civilización egipcia, que ya era liderada por el faraón Menes en el año 3100 a.C., no podía descender de un tal Misraim, que habría vivido después del año 2469 a.C. Esto claramente es imposible, a menos de que Misraim tuviera la mágica facultad de viajar en el tiempo hacia el pasado para procrear a los primeros egipcios. Adicionalmente, mientras la cronología bíblica dice que en el año 2469 a.C. todos los humanos se ahogaron bajo las cataratas del diluvio universal cuyas aguas se elevaron sobre las cimas de las montañas más altas de la tierra. En contraposición, los jeroglíficos de las antiguas inscripciones egipcias revelaron que por la misma época ya reinaban en Egipto los faraones de la quinta dinastía, quienes muy tranquilos, libres de toda preocupación, y alejados de toda catástrofe universal, se dedicaron a levantar imponentes templos y pirámides en las regiones de Saqqara y Abusir.
Aquí cabe preguntar, ¿cómo podían los egipcios de la quinta dinastía estar prosperando, o estar creciendo económicamente, o estar construyendo templos y pirámides, cuando se supone que en ese mismo periodo no había disponible mano de obra porque toda la humanidad se había ahogado, a excepción de Noé y su familia? Todos estos descubrimientos de paso pusieron en duda la credibilidad atribuida durante siglos a las afirmaciones del historiador clásico Tito Flavio Josefo, quien era de origen judío, y que en el siglo I de nuestra era en su obra titulada Antigüedades Judías, se basó en el Antiguo Testamento para afirmar que los judíos eran la civilización más antigua del mundo porque descendían directamente del primer hombre llamado Adán. Además, en esa obra, Josefo dijo que los egipcios eran una civilización que surgió con posterioridad al diluvio y descendían de Misraim, que era hijo de Cam y nieto de Noé. Y adicionalmente, Josefo afirmó que por siglos los egipcios habían vivido como un pueblo inculto y bárbaro, y por eso sus faraones o príncipes mataban a los hombres extranjeros para quedarse con sus esposas, motivo por el cual cuando el patriarca Abraham descendió a Egipto tuvo que mentir sobre su mujer llamada Sarai, diciendo que ella no era su esposa, sino su hermana, y cuando Dios castigó al faraón con plagas por haber tomado a Sarai como su esposa al creerla una mujer soltera, entonces Abraham aprovechó ese momento para transmitirle al faraón y a los egipcios la noción de cultura, los fundamentos de la civilización y el respeto hacia el mandato de Dios que impone no tomar mujeres ajenas que ya están casadas. Sin lugar a dudas, los descubrimientos de los egiptólogos evidenciaron que ya no se podía confiar ciegamente en la veracidad y la objetividad de las fuentes escritas por historiadores clásicos como Flavio Josefo, quien seguramente en su época con gran fervor proselitista escribió en defensa del texto bíblico y a favor de los intereses de su propio pueblo judío. En el siglo XIX los egiptólogos en diferentes monumentos y templos de Egipto también identificaron y tradujeron las inscripciones que mencionan los periodos de reinado de varios faraones que en su momento adoptaron el nombre de Ramsés, iniciando con un faraón Ramsés I, que reinó hacia el año 1290 a.C., y concluyendo con un Ramsés X, que habría reinado hacia el año 1077 a.C. Corroborar que habían existido estos faraones que conforman el periodo ramésida de Egipto fue muy importante, pues en la Biblia se dice que los israelitas sufrieron la opresión de los egipcios durante 400 o 430 años hasta que Moisés vino a liderarlos hacia la tierra prometida, pero no se menciona cuál fue el nombre del faraón que se opuso a la liberación de los israelitas, que luego sufrió el ataque de las 10 plagas, y que al parecer murió ahogado en el Mar Rojo cuando sus aguas se cerraron sobre él y sobre sus ejércitos cuando perseguían a los prófugos. Lo único que sí se menciona en Éxodo 1, versículos 11 al 14, es que antes del éxodo, los israelitas fueron forzados a fabricar bloques y ladrillos de arcilla que se usaron en la construcción de dos ciudades, llamadas Pitón, o Piatón, que significa la casa de Atón, y Rameses, o Pi-Ramsés, que significa la casa de Ramsés. Por lo tanto, si el éxodo ocurrió cuando los israelitas edificaban una ciudad llamada Rameses que fue construida en honor de un faraón llamado Ramsés, eso equivale a que el éxodo debió ocurrir cuando en Egipto gobernaba alguno de los 11 faraones del periodo ramésida, plenamente identificados por los arqueólogos en los listados de los reyes egipcios, es decir, el éxodo debió ocurrir entre el año 1290 y el 1077 a.C. Este descubrimiento de nuevo puso en duda la exactitud y la veracidad de la cronología bíblica, porque ésta afirma que el éxodo ocurrió 400 o 430 años después del fallecimiento del visir José, es decir, entre el año 1356 y el año 1326 a.C., pero es claro que eso es falso porque en esa época Egipto aún no era gobernado por alguno de los faraones ramésidas y por lo tanto ninguna ciudad Pi-Ramsés era construida por israelitas esclavizados. Y además, si en todo caso se acepta que el éxodo realmente ocurrió durante el periodo ramésida entre el año 1290 y el 1077 a.C., entonces habría que seguir reajustando la cronología bíblica hacia adelante, lo que equivale a que la construcción del primer templo en Jerusalén, que comenzó 480 años después de la salida de los israelitas de Egipto, no habría sucedido en el siglo IX como lo postula la cronología de Jean Sachs, sino hacia los siglos VIII o VII a.C., y estos reajustes forzados siguen descalificando la supuesta veracidad y exactitud de esa cronología bíblica. Precisamente, respecto de este último hecho, en el siglo XIX los egiptólogos también descubrieron en los listados de los reyes egipcios el cartucho con el nombre de un faraón llamado Sheshonq I, el cual habría reinado entre el año 945 y el 924 a.C. Y en las paredes del portal del templo de Karnak, los egiptólogos también descubrieron una lista de más de 150 poblaciones, fuertes o reinos de la región del Oriente Próximo, que fueron derrotados y conquistados por Sheshonq I durante una ambiciosa campaña militar que adelantó buscando expandir los dominios del imperio egipcio. Jean-François Champollion, cuando visitó Karnak en 1828, estudió ese listado de pueblos vencidos y conquistados por Sheshonq I, y le pareció que uno de los jeroglíficos enumeraba en el puesto 29 al reino de Judá.
Por lo tanto, Champollion concluyó que el faraón Sheshonq I era el mismo faraón llamado Sesonchis, que en los fragmentos que han sobrevivido de las obras del historiador Manetón, es mencionado como uno de los últimos faraones que pretendió restablecer la vieja gloria del antiguo Egipto mediante una agresiva campaña militar para recuperar dominio sobre el Oriente Próximo, llegando al norte hasta los reinos de Siria y Fenicia. Esta conclusión, a su vez le permitió a Champollion afirmar que el faraón Sheshonq I, cuya campaña militar está resumida en el portal del templo de Karnak, no solo era el mismo Sesonchis citado por Manetón, sino que además era el mismo faraón llamado Sisac que es mencionado en 1 Reyes 14, versículos 25 y 26, y en 2 Crónicas capítulo 12, versículos 1 al 9, en los cuales se dice que en el quinto año de gobierno del rey Roboam de Judá, la paz fue alterada porque desde Egipto subió el faraón Sisac con un poderoso ejército, quien procedió a tomar y saquear a Jerusalén, llevándose los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa real de Roboam. Desde ese momento muchos historiadores y académicos aceptaron la interpretación de Champollion, la cual de nuevo pone en duda y termina de descuadernar la validez de la cronología bíblica. En efecto, si se acepta que el faraón Sisac de la Biblia es el mismo faraón Sheshonq I que reinó entre los años 945 al 924 a.C., y si se tiene en cuenta que el rey Roboam era el hijo del rey Salomón que quedó gobernando al sur en el reino de Judá, mientras que al norte quedó gobernando su hermano Jeroboam en el reino de Israel, entonces se debe concluir que el rey Salomón y el rey David vivieron y gobernaron en el reino unificado de Israel 85 años antes de la campaña militar de Sheshonq I, es decir, aproximadamente entre los años 1030 al 930 a.C. Pero es claro que estas nuevas dataciones del reinado de David y de Salomón no concuerdan con la cronología bíblica tradicional, la cual señala que la construcción del primer templo de Dios en Jerusalén comenzó bajo el gobierno del rey Salomón, 480 años después del Éxodo, es decir, entre los años 880 y 850 a.C. Además, si a la luz de los nuevos descubrimientos de los egiptólogos se acepta que el éxodo ocurrió bajo el reinado de alguno de los faraones del período ramésida, que reinaron entre el año 1290 y el 1077 a.C., y si además se admite que Sheshonq I, que reinó entre los años 945 al 924 a.C., es el mismo Sisac mencionado en la Biblia que saqueó a Jerusalén cuando el reino de Judá ya se había separado del reino de Israel, entonces se le propina otro golpe a la supuesta veracidad de la cronología bíblica, porque entre el período de los faraones ramésidas y el momento del reinado de Sheshonq no cabe de ninguna manera el período de 480 años mencionado en 1 Reyes 6, versículo 1, que supuestamente transcurrió entre el momento en que los israelitas salieron de Egipto y el momento en que Salomón comenzó la construcción del primer templo de Dios. En fin, todas estas pruebas arqueológicas encontradas en el siglo XIX, pusieron de presente que la cronología de la Biblia tradicionalmente aceptada era errónea, era falsa, y tenía grandes inconsistencias que ponían en duda su validez y su utilidad histórica. Y bien amigos, hasta aquí dejo este video. Si les gustó, y quieren apoyar mi labor investigativa, entonces suscríbanse a mi canal, comenten y compartan el video, y regálenme el pulgar arriba en el like. Nos vemos en una próxima entrega del canal de In the Sky. Es como cautivos a Babilonia. Que luego el emperador persa Ciro el Grande, derrotó y sometió a los reyes caldeos babilónicos, y en el año 538 a.C. decretó la terminación del exilio de los yehudís o judíos, permitiéndoles retornar desde Babilonia a Jerusalén, pero solo para que gobernaran a Judá como una provincia vasalla al servicio del imperio persa, y allí después los yehudís comenzaron la construcción del segundo templo. Que en el año 323 a.C., el emperador Alejandro Magno derrotó a los persas y adquirió el poder sobre todos sus dominios, y luego de su muerte, el territorio de Judá o Judea hasta el año 164 a.C. permaneció sometido al poder de diferentes reyes helénicos, primero ante el poder de los faraones Ptolomeos de Egipto, y después ante el poder de los reyes seleucidas de Siria. Que a continuación Judá o Judea solo gozó de independencia durante el siguiente siglo, en el que perduró la revuelta, la agitación militar y el gobierno rebelde que lideraron e implantaron los judíos. Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de In the Sky. En este video voy a hablar acerca de las pruebas arqueológicas que destruyeron la cronología de la Biblia. A comienzos del siglo XIX muchos pensadores y académicos aún creían en la validez de una cronología bíblica que fue elaborada a partir de la propuesta en el siglo XVII por el pastor irlandés James Axe. Esa vieja cronología bíblica afirmaba que la creación ocurrió en el año 4125 a.C. Que luego, 1656 años más adelante después de las primeras 10 generaciones, ocurrió el diluvio universal en los tiempos de Noé, hacia el año 2469 a.C. Que posteriormente, después de otras 10 generaciones, ocurrió el nacimiento del patriarca Abraham, hacia el año 2117 a.C. Que 290 años más tarde, el patriarca Jacob con sus hijos de las 12 tribus de Israel 880 o el 850 a.C.
Que después de la muerte de Salomón, que reinó por 40 años, el reino de Israel se dividió en dos, quedando en el norte el reino de Israel, con su capital en Samaria, mientras al sur quedó el reino de Yehuda o Judá con su capital en Jerusalén. Que casi un siglo después, desde el norte los reyes del imperio asirio conquistaron y sometieron al reino de Israel, y en el año 720 a.C. el rey Salmanasar V destruyó a Samaria y deportó a sus habitantes como cautivos a varias regiones de Asiria, y de este modo desaparecieron por siempre 10 de las 12 tribus de Israel. Que seguidamente, los reyes caldeos desde Babilonia derrocaron a los reyes de Asiria y adquirieron el poder sobre todos sus dominios, y decidieron expandirse hacia las tierras del sur, hasta convertir al reino de Judá en un territorio vasallo, y en el año 587 a.C. el rey Nabucodonosor II destruyó a Jerusalén y su primer templo, y luego deportó a sus habitantes, abandonaron sus tierras y llegaron a vivir a Egipto hacia el año 1827 a.C. Que a continuación, y luego de la muerte del visir José, los israelitas sufrieron la opresión de los faraones egipcios durante 400 o 430 años, hasta que decidieron seguir a Moisés hacia la tierra prometida en Canaán, lo que ubica la ocurrencia del éxodo entre el año 1356 y el año 1326 a.C. Que luego vino un periodo de 480 años, durante el cual las 12 tribus de Israel vagaron por el desierto, conquistaron las tierras de Canaán, se asentaron en esa región, rechazaron las agresiones y hostilidades de los pueblos vecinos mediante la intervención heroica de distintos jueces, se unificaron en una sola monarquía conocida como el Reino de Israel, y tuvieron como sus primeros gobernantes al rey Saúl y al rey David, y luego el rey Salomón en el cuarto año de su reinado emprendió en la capital Jerusalén la construcción del primer templo en honor de Dios, hecho que habría sucedido hacia el año de Macabeos y luego los asmoneos contra el poder de los gobernadores sirios. Que luego desde el año 63 a.C., bajo la incontenible marcha de los ejércitos de Pompeyo, Judea pasó a ser una provincia sometida al poder de la República Romana, periodo que es mencionado principalmente en los libros del Nuevo Testamento. Y finalmente, que una primera revuelta de los judíos contra los gobernadores romanos, fue sofocada por los ejércitos romanos en el año 70, culminando con la toma de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Y más tarde, una segunda revuelta de los judíos contra el poder romano, terminó en el año 135 con la destrucción de Jerusalén, y con la expulsión de los judíos por parte de los romanos, de tal forma que los judíos paulatinamente iniciaron la diáspora o dispersión por todo el mundo. Pues bien, a comienzos del siglo XIX se puso de presente que el gran problema para admitir la validez, la precisión y la veracidad de esta cronología bíblica, es que solamente una pequeña